que la propuesta de hoy es que bueno, logremos explorar algunas herramientas y el concepto de identidad estratégica, comprender algunos sistemas de relaciones complejos y dinámicos. En la charla anterior saltaron mucho esos temas y vamos a hacer foco en eso. Y fundamentalmente estimularlos a observar y a reflexionar. La creación de valor es un proceso continuo, el mercado es dinámico y nunca podemos aflojar, así que creo que los que elegimos esta tarea es porque nos gusta ese desafío, así que bueno, bienvenidos a compartir entre todos y todas esta vocación que tenemos por diseñar un mundo mejor, en definitiva. Creo que cada uno de los emprendimientos que están hoy acá tienen esta creencia, esta decisión y bueno, compartida también con quienes estamos llevando adelante esta plataforma. Muy breve, no me voy a extender, tengo muchos años ya desde que egresé de la Universidad de Buenos Aires, estudié diseño industrial, en ese momento era una carrera emergente, hace un ratito estaban hablando del tema del diseño industrial, si seguía siendo vigente o no. Creo que hay un tema fuerte del nombre, lo que representa, que parecería por momentos que está desactualizado. Justamente estoy trabajando en un proyecto para una universidad de afuera vinculado a esto. Creo que los saberes y el pensamiento de diseño que maneja el diseño industrial desde sus orígenes sigue completamente vigente y actualizado. Design thinking es pensamiento proyectual. Así que bienvenidos a seguir aplicando ese tipo de pensamiento que en definitiva es un diseño de futuro, ¿sí? Van cambiando las etiquetas, van sumándose nuevos instrumentos, pero lo que sí tenemos es una convicción de que podemos proyectar aquello que va a ocurrir. Tuve mi paso, bueno, en Buenos Aires, inicié como diseñador industrial, en el Tensocable, un emprendimiento en ese momento, hice mucho diseño de producto, pero mi espíritu me llevó a trabajar de manera estratégica, ¿no? Cuando logré hacer los primeros diseños industriales, empecé a sentirme curiosa, incómoda, queriendo también modificar temas de comunicación, de marca, de naming, de relaciones con instituciones, digamos, tiene que ver con el espíritu que tenemos y me llevó a trabajar en lo que después entendí, en los que me formé y especialicé en Italia, afuera, que es el diseño estratégico y la innovación. Pasé por el Interaction Design Institute en Ivrea, en ese momento Interaction Design era algo emergente, ahí empecé a entender temas de usabilidad, de usuarios, de observación, ¿no? Que hoy son estos instrumentos tan utilizados y tan empleados. En ese momento recién empezábamos a entender lo que podía ser una investigación en diseño y a mi regreso a la Argentina comenzaba este espacio maravilloso que fue el Centro Metropolitano de Diseño, y que empecé a publicar identidad estratégica en torno al producto, los primeros libros en los que empecé a armar instrumentos para compartir este tipo de pensamiento, ¿no? El haber estado trabajando en un mercado saturado como era el europeo en mis inicios me ayudó mucho a abrir la mirada, a entender las estrategias de productos casi de una manera como usuaria, ¿no? Como participante en ese mercado y es un poco lo que quise traer en los instrumentos que armé acá con modelos teóricos y con publicaciones que después les voy a pasar todos los links, están disponibles. Luego, a cargo de la gerencia del CMD, pude continuar con el diseño de política pública. Creo que la política pública es un objeto de diseño, por algo lo ocupan ese espacio muchos diseñadores acá en Argentina, pero también en el resto del mundo, y tiene que ver con esto de construir futuro. Y les voy a estar dejando también un link a esta última publicación, DIT, que es la que estamos sacando este año, junto a Adrián Levendicker, un gran compañero de proyectos y de aventuras, que es un manual para llevar adelante procesos de innovación y transformación con más de 50 herramientas y matrices para que puedan aplicarlas en sus proyectos o en consultoría a otras empresas. Voy a ir medio rápido porque, bueno, esta frase me gusta traerla, saltó también un poco en el diálogo anterior, es de Stefano Marzano, que fue
era CEO en Philips Design cuando trabajé en Italia. Y fue uno de los pioneros en lo que era la creación de escenarios futuros. El proyecto de Philips Design, de Vision of the Future, fue una colección de objetos pensados a 10, 20 años, increíble, en 1995. Y la frase que él compartía, a mí me interesa mucho esta frase, pude entrevistarlo también para mi tesis de doctorado, es que el futuro no cae del cielo como la lluvia, sino que está hecha por las acciones de quienes se responsabilizan hoy por él, ¿no? Esta situación de que si nos hacemos responsables, si nosotros aportamos nuestro granito de arena, podemos cambiar. El futuro no tiene que ser un fenómeno que ocurre, sino que puede ser algo diseñado. Pero él hacía mucho hincapié en su paso por Philips Design, que era una empresa corporativa, como diseñador, como arquitecto, hacía mucho hincapié en algo que tiene que ver con la construcción de vínculos y de negociaciones. Toda creación es un espacio de negociación. Lo que nosotros proyectamos, si no es una manifestación única como artista expresivo, digamos, nosotros estamos haciendo diseño, estamos diseñando para otros, estamos diseñando en contextos, con personas, con territorios, lo que tenemos que hacer es diseñar esa fórmula fantástica de negociación de intereses, muchas veces contrapuestos, ¿sí? Como puede ser un productor de materia prima o un punto de venta. Ese es nuestro gran rol, entusiasmar a todos, involucrar a todos, conciliar, ser empáticos, ser los que establecen el lenguaje común, el diseño como siempre dice María Ledesma, también mi codirectora de tesis de doctorado, brillante mente argentina del diseño. Es ese espacio que es donde se construye conocimiento, ¿sí? Es una tela común donde se construye conocimiento aportado por muchas voces y muchas veces en conflicto. Bueno, esa es parte de nuestra principal tarea. Y hacernos responsables, nosotros decidimos hacernos responsables cuando pensamos un proyecto productivo de diseño. Bien. Vamos a empezar a explorar un poquito la identidad estratégica como concepto de diseño, que es lo que nos pusimos como tarea hoy. Acá tengo una foto hermosa de un lago. Para mí tiene mucho sentido porque acampé en este lago muchísimos años atrás cuando era muy jovencita, que es el Futalaufken. Y al lado tenemos una imagen, microcentro en la ciudad de Buenos Aires. Podríamos decir que uno es naturaleza y que el otro es artificio, pero vamos a poner un poco en crisis este concepto para entender que todo lo que nos rodea tiene su artificio. Tanto ese lago, desde que fue denominado, desde que puedo hacer un recorte visual, desde que lo cargo de sentido personal, incluso como pudo haber sido mi experiencia de estar unos días acampando a orillas de este lago, no tenemos duda que la foto al lado es completamente artificio, eso que ocurre de manera a veces proyectada, a veces accidental, a veces con conflictos de intereses, también es artificio. Entonces, nosotros como diseñadores, como productores, tenemos en nuestras manos cierta responsabilidad en lo que es ese artificio, pero también tenemos un enorme poder. Me gusta mucho siempre tomar la figura del artesano, de la artesanía, de la producción medieval, porque estaba muy arraigada a la localidad, al territorio, a las materias primas, a la cultura fundamentalmente, ¿sí? Si vamos a esos orígenes, en realidad había tradiciones de manufactura, del trabajo del material, de la tipología objetual, ¿no? La carga cultural que tenían los productos artesanales, se fue de alguna manera desgranando a partir de los siglos, los desarrollos de la Revolución Industrial. Quizá los primeros años de la Revolución Industrial, las primeras décadas, que tenían esa copia tan agresiva del producto artesanal con métodos industriales,
fue tan violenta que hizo reacciones como era el movimiento de William Morris en Inglaterra y demás, que trataban de rescatar esta figura. Y hoy la quiero volver a traer, a poner en valor, porque estamos en realidad, no vamos a hacer un recorrido histórico del diseño, pero sí entender que estamos en un círculo volviendo a ciertas fuentes. Hoy estamos de nuevo hablando de territorialidad, de materialidad local, de procesos originales, ¿sí? En contraposición a esa masividad a la que llevó, digamos, la revolución industrial. Estamos recuperando el sentido de la producción de alguna manera. Quizá con tecnologías 4.0, impresión 3D, marcas de autor firmadas, muchos de los emprendimientos que ustedes manejan y que he podido ver, tienen que ver con esto, tienen que ver con este espíritu, con este alma que estaba puesto en lo que era el producto artesanal. No voy a tampoco hacer demasiado hincapié, pero bueno, no puedo dejar de traer alguna de las referencias como la Bauhaus o el trabajo de Olivetti, por nombrar solo dos espacios fetiche que me gusta siempre recordar, tener alrededor, por el espíritu también que encarnaban, que permitían, digamos, espacios de laboratorios donde había muchos tipos, corrientes de pensamiento distintas, altamente creativos, en los que se experimentaba y se proyectaban estas nuevas formas también de vida y de calidades para las personas, ¿sí? En todas estas situaciones se pensaba en la situación de las formas de vida, las necesidades, a las personas en el centro. Algunas imágenes de diseño local, bueno, y también global. Tenemos brillantes exponentes del diseño en la Argentina, desde mobiliario urbano hasta equipamiento en retail, marcas. Bueno, no quiero nombrar algunos, tenemos muchos. Y todo eso que se hace es artificial, pero tiene un pensamiento de diseño atrás, de mucha calidad. Pensar en los usuarios, pensar en los materiales, pensar en las formas, ¿sí? de experiencia. En ese sentido es alejarse de esta imagen quizá, ¿no? Nosotros decidimos no trabajar en el espacio de los commodities y trabajamos, digamos, porque el commodity es ese estándar no reconocible, ¿no? Esa oferta push que en realidad el valor lo define completamente el mercado, ¿sí? Nosotros estamos eligiendo, le encontramos sentido a la producción diferenciada, al valor, a la observación del segmento, a la creación de identidad, ¿sí? Y a esa oferta que es más pull. Entender, digamos, quiénes nos buscan, quiénes pueden tener un deseo particular por eso que tenemos la capacidad de crear. Me gusta siempre volver a algunos autores, bueno, referencias absolutas, especialmente en este caso del consumo, ¿no? Baudrillard en sus primeros estudios nos decía que para volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo. Esta palabra signo la vamos a repetir bastante hoy. Es decir, exterior, de alguna manera una relación que no hace más que significar. El sentido de lo que hacemos es el significado, lo que significa. Por consiguiente, arbitrario y no coherente con esta relación concreta, pero que cobra su coherencia, por tanto su sentido, en una relación abstracta y sistemática con todos los demás objetos signo. Pensemos, importante, nos están hablando del signo, pero ese signo tiene sentido en un sistema de relaciones con muchos otros objetos, ¿sí? No es algo aislado, sino que tiene relación en un sistema. Entonces, nos dice Baudrillard, se personaliza, forma parte de la serie. Es consumido, nunca en su materialidad, sino en su diferencia. Nosotros, con nuestras producciones, con nuestras decisiones de diseño, estamos diseñando signos, ¿sí? Y el signo acarrea el sentido.
algunos de los primeros que trabajaron, digamos, con estas posturas de pensar el futuro, de pensar las calidades. Muchas de las prácticas que el Design Thinking hoy maneja vienen de estos pioneros que pensaban el automóvil allá por la década del 50. Me gusta traer estas imágenes porque realmente son los que empezaron a hacer proyectos de visioning, ¿sí? O visión de futuro. Piensen que ellos tenían que desarrollar objetos, quizás el objeto más caro que se puede producir y con los mayores tiempos de producción, con lo cual lo que pensaban hoy, en ese entonces, en 10 años recién salía al mercado. Entonces empezaron a desarrollar en talleres, en laboratorios, ¿sí? Este tipo de prácticas que tenían que ver con empezar a construir visiones de eso que iban proyectando, visualizando, y que eran tan complejos porque juntaban tecnología, juntaban consideraciones, por ejemplo, respecto del diseño urbano, de las formas de trabajo de las personas, de las necesidades, de la familia núcleo, ¿sí? Que empezaba en ese momento, e iban compartiendo esas visiones de una manera bastante iterativa. Hoy usamos la palabra iterativa, en ese momento no se sabía, hoy mucho de todo esto lo denominamos de alguna manera, en ese momento era una experiencia que se desarrollaba y presentaban estas ideas de futuro que eran los autos en las ferias de automóviles. En ese espacio podían ir periodistas, los usuarios, la comunidad, había reviews en medios, y entonces se generaba una discusión y un intercambio que permitía esa iteratividad de rediseñar. Esto lo traigo a la luz porque me gusta mucho recuperar los orígenes de los instrumentos que hoy usamos de manera cotidiana o que, bueno, tenemos que poner en valor, como puede tener que ver con el pensar hacia adelante, proyectando, pero siempre abriendo el diálogo y dejando el espacio para el rediseño, que es tan importante. Entonces, diseño, hoy ya no tenemos duda, digamos que es esa herramienta de exploración, de indagación, de innovación 360 grados, ¿sí? De iteratividad, como decíamos, y que tiene que ver con la construcción de una identidad y un relato, mucho más complejo que la materialidad. Este objeto, por ejemplo, a mí me gusta, que es una pieza muy sencillita, diseñada como una solución para luego armar una cortina, digamos, que podría llegar a ser un divisor de ambientes, ¿no? Como el diseño en su máxima expresión, en su rigurosidad tecnológica, seguramente hasta un análisis de costos hay en esta pieza, logra después hacer una experiencia inédita. Identidad estratégica, vamos a hablar un poco del producto global, de lo local y de esto local que hoy hablamos y que pasa al objeto cultural, ¿sí? Allá por ese entonces, en 2004, cuando volvíamos de Europa con Juan Kaiser y se iniciaba el CMD, como les decía, trajimos la propuesta de trabajar en una investigación a la que denominamos y se publicó como identidad estratégica, porque estábamos convencidos, empezaba, imagínense, ustedes algunos son muy chicos, pero era post-crisis 2001, donde se aperturaba una oportunidad de producción nacional con miras a la exportación por un cambio de paradigma, y se discutía mucho lo que era la identidad argentina. Se hablaba del cuero, se hablaba del tango, ¿no? De algunas obviedades. Nosotros veníamos de haber estado viviendo en ese otro mercado saturado, conociendo de primera mano tremendas estrategias de producto que manejaban las marcas italianas, y ofrecimos hacer esta investigación para cambiar el concepto de identidad, mirando nuestro territorio, la Argentina, con su enorme diversidad, con su riqueza cultural y material, y acercar a los diseñadores y a los productores esta concepción de que la identidad es algo que se construye, ¿sí? A partir de muchas acciones, que algunas pueden ser colectivas, pero muchas son individuales también, desde las empresas o de los mismos autores y autoras, y que allá afuera había un mundo
que estaba muy hambriento por el producto arraigado a la localidad. Que si bien había una tendencia, que era el Made in Mundo, que lo podían estar empujando las marcas como Nike y las grandes corporaciones, había mucho hambre. Nosotros lo veíamos año a año en las ferias de Navidad, como ciertos productos de zonas más emergentes, de zonas productivas más marginales, eran realmente buscadas por este mercado saturado. Entonces tratamos de acercar esta pregunta, ¿no? De cuál es nuestra identidad y si existe una identidad local única. Si el pensar que la identidad argentina iba a ser algo homogéneo, en realidad no era una pérdida de oportunidades, ¿sí? Si tratábamos solamente de hacer una simplificación, estaríamos perdiendo la oportunidad de quien está en la Patagonia o de quien está en Jujuy o en Salta y tienen materiales, culturas, formas de vida, de tanta riqueza y tan distintas, que eso iba a hacer que llegáramos a una simplificación en la que se perdían todo tipo de oportunidades. Entonces tratamos de acercar este concepto, que la identidad es algo que es diseñado, ¿sí? Que debe ser diseñado. Entonces cruzamos el concepto de estrategia, ¿sí? Y lo que propusimos fue, en lugar de pararnos, nosotros nos conocemos nuestra cultura, nuestros materiales, les propusimos a los diseñadores y a los productores que separaran en otro espacio, en el del consumidor, en el de ese mercado de destino que nosotros podíamos estar detectando como de interés, y pensáramos, más allá de todo lo que nosotros teníamos para ofrecer, pensáramos qué valores buscaba ese consumidor cuando elegía esos productos que eran identificados con otras realidades productivas. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que elige un producto de otro país, de otra cultura, de otra materialidad, de otra forma de uso? ¿Cuáles son los valores, digamos, en su decisión de adquisición? Y en esa brecha entre lo que el consumidor desea y busca y lo que nosotros podemos ofrecer y empujar, existía todo un universo de diseño fantástico en realidad y de estrategia en el que podíamos acercar, digamos, esas dos posiciones, esos puntos en común. Para eso lo que hicimos fue analizar muchísimos productos que eran reconocidos globalmente como propios de localidades, donde la localidad era el valor, digamos, que saltaba. Entonces, por ejemplo, el agua de Evian, francesa, ¿no? Desde su denominación está nombrando el lugar de origen, ¿no? Pero que está tan instalada en todo el mundo. Y tratamos de construir unas primeras herramientas de análisis que tenían que ver con el mapa de la cadena de valor, es decir, tomar esos ejemplos y estudiar, bueno, cuánto de local y cuánto de global tenía sus proveedores, sus productores, sus distribuidores, sus puntos de difusión, de comunicación, el punto de venta o los consumidores, ¿sí? Y empezamos a hacer un estudio, les vamos a dejar el link del libro, igual ya es una obra que tiene unos cuantos años, sería un proceso fantástico poder hacer este estudio ahora con los casos, por ejemplo, que ustedes están desarrollando en sus emprendimientos o con sus clientes. Y lo mismo es el mapa del objeto signo de la localidad, ¿sí? Este producto es un significante y tratamos de entender cuánto de global y cuánto de local, si queríamos hacer un benchmark con grado, digamos, con gradientes, pensando su denominación, su forma y función, es decir, si proponía una forma de uso particular o no, si la tecnología productiva estaba muy arraigada a la localidad o eran métodos tecnológicos globales, por ejemplo, si las materias primas eran realmente locales o iban más hacia una adquisición global. Lo mismo con la temporalidad en relación a la raíz histórica o su continuidad en el tiempo, ¿sí? Entonces,
Analizamos casos desde el festival, digamos, el Carnaval de Venecia, el Largo de Colonnata en Italia, productos de todo tipo, experiencias de consumo, marcas, y tratamos de entender entonces, cuando hacíamos este análisis, las estrategias que estaban detrás y la construcción, obviamente, que había en estos productos. Entonces, lo que pudimos verificar es que las cosas no son, sino que las cosas se construyen, y a partir de que se construyen hay mucha toma de decisiones, ¿sí? Que todos estamos a tiempo de construir, ¿sí? De llevar hacia aquello que sería mejor para mis objetivos como producto, como empresa. En este proceso pudimos organizar 4 escenarios de consumo. Esto quiere decir que son 4 grupos de sentido donde consumidores depositaban valores similares. Entonces había uno que lo denominamos iconografía internacional, y tenía que ver con ese consumo del estereotipo, ¿no? De productos de otras localidades, como podía ser el té inglés, los sombreros mexicanos, obviedades, ¿no? Estamos yendo a lo obvio. Ese escenario era bastante fácil. Después fuimos avanzando hacia uno que tenía que ver con el exotismo alternativo, que es el que hoy está más presente en redes, en la digitalización. Tiene que ver con lo exótico, con lo distinto, con lo que no termino de entender del todo cuál es su origen, pero sé que viene de otro lado, y por eso se convierte en algo atractivo y me permite a mí, que lo uso, que lo adquiero, ser distinto. El tercer escenario, que nos resultó muy interesante, muy aplicable a nuestro país, a nuestro territorio, fue el de conciencia responsable. Perdón, el de refinamiento conocedor voy a nombrar primero. Y tiene que ver con un tipo de producto que es muy fiel a su origen, que es único de ese lugar, que no hay manera de reemplazarlo, como puede ser el queso parmesano o un vino de Mendoza, ¿sí? Si no está hecho con la materia prima de ese lugar, por esos productores, en esa realidad, digamos, es como el producto por excelencia de esa localidad. Empezaban acá a aparecer todas las denominaciones de origen controlado que comenzaban, y demás estrategias para hacer de esto, digamos, mostrar que era un consumidor sibarita de ese producto. Y finalmente, un cuarto escenario que nos resultaba muy interesante también, que era muy emergente en el mercado europeo, que era el de conciencia responsable, y era un consumidor que elegía un producto porque venía de una realidad económica emergente, donde a través de mi compra yo podía hacer una reparación. Si era de una cooperativa en un país, digamos, en Asia, donde era una comunidad que estaba tratando de hacer este producto. Bueno, aparecieron estos mercados en Europa que tenían que ver como otros mercados, y empezaba a evidenciarse la trazabilidad. Tanto en el tercer escenario como en el cuarto, la trazabilidad, la cadena de valor era clave. Tenía que ser transparente y tenía que ser comunicada. Esto para nosotros eran 4 oportunidades de exportación de productos argentinos con estrategias completamente distintas. Seguramente el tango entraba en iconografía internacional en el primero. Ahora, si yo desarrollaba los mejores zapatos de tango con la mejor tecnología o con la tradición más fiel, quizás iba a estar en el tercer escenario, que era el de refinamiento conocedor, ¿no? Entonces, ¿cómo en relación a volúmenes de producción, a técnicas de producción, a materias primas, nosotros deberíamos repensar nuestra oferta en relación a distintos escenarios de consumo? Bueno, de cada uno de estos escenarios, entonces analizamos obviamente cómo era su definición en general, si era literal del origen o no, sus características productivas, qué era lo que privilegiaba cuando comunicaba, ¿no? Todo esto son decisiones que uno, por ejemplo, cuando hace comunicación del producto, del emprendimiento, en las redes y demás, debería tener presente, ¿sí? Priorizar. Todo no se puede comunicar, pero en ese relato tenemos que priorizar en relación
nuestra propuesta es esos valores que son con los que se identifica, los que busca nuestro consumidor, que pueden ser muy distintos en un escenario o en otro. Se los dejamos como pregunta, ¿en cuál de estos escenarios podría ser que su producto esté operando, ¿no? El producto de ustedes. Bien. Entonces, ahora que hablamos de identidad estratégica, vamos a tratar de comprender sistemas de relaciones complejos y dinámicos que estos productos y servicios se establecen dentro del mercado y de la sociedad. Ahora vamos a tratar de ponernos en el back, ¿sí? Ya antes vimos algunas herramientas, que era la cadena de valor o que era esa construcción de escenario, ¿sí? Y vamos a tratar también de entender algunas estrategias de producto que se manejan en mercados internos, globales y digitales. Bueno, hoy hablar de mercado, marketplace, punto de venta, segmentación, accesibilidad, es vocabulario que ustedes manejan. Es vocabulario que no solo manejan, sino que en los que tienen que estar desarrollando investigación, indicadores, medición, ¿sí? La primera foto que vemos acá arriba es del primer mall que existió en Estados Unidos. Fue el primer pensamiento que se puso en un punto de venta compartido por distintas marcas y hecho como un espacio donde, simulado a una mini ciudad, yo podía tener acceso a distintas marcas y productos. Estamos hablando de una fuerte competencia. Hoy por hoy nos pasa eso en el marketplace, en la web, ¿sí? Cada producto o marca está compitiendo con nosotros constantemente y tenemos que estar visualizando, digamos, cuál es nuestro grado de participación. Hoy hay muchas herramientas más duras, antes no lo había, era más complejo en realidad, se podía hacer en relación a personas que visitaban el local, ¿sí? Eran herramientas más físicas en realidad. Hoy la medición es mucho más cercana, mucho más aguda, también nos marea cuántas herramientas tenemos que estar empleando, pero es algo que no podemos dejar de observar. La materialidad, ¿no? Todo lo que construye la identidad estratégica de nuestro producto. ¿Dónde lo vendemos? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su sensorialidad? ¿Cuál es el territorio de origen? Las técnicas, la cultura productiva. Si viene de alguna tradición, si tiene una estética original, anterior, nueva, de marca de autor, cuál es su lenguaje, a qué segmento está apuntando, ¿sí? De consumidores, qué interés está dando respuesta, está dando solución. ¿Cuál es su usabilidad? La usabilidad marca mucho el segmento, dice con quiénes queremos hablar, dialogar con nuestro producto, qué ergonomía proponemos. Hoy hablamos de Design for All, diseño para todos, ¿sí? Es una tendencia y eso puede ser mucho de nuestra marca, pero también podemos tomar un segmento del mercado e ir específicamente a ello. Lo que nosotros no podemos es no reconocerlo y no dialogar en relación a eso. Es parte del relato. La tecnología productiva, las máquinas, las herramientas, los gremios que participan en toda esa cadena, ¿sí? Las culturas de trabajo que están participando. Todo esto es producto. La reconversión, tecnologías que se utilizaban para ciertas producciones y ahora se usan para otro tipo de objetos, ¿sí? Reconversiones de las pymes, de los talleres, la suma de una tecnología 4.0 y hace una reconversión en un taller tradicional, como puede ser de cerámica, y estoy sumando una tecnología nueva, ¿sí? Todos esos cruces, esas hibridaciones, hoy incluso son parte de un relato de identidad estratégica. La innovación, desde ya innovación parece una palabra demasiado gastada, ¿no? Pero innovación tiene que ver con el sumar una novedad, el hacer un aporte nuevo por algún sentido. Siempre decimos innovación con sentido, ¿no? Tiene que haber algún motivo que lo esté justificando. Si no, preferimos que quede esa imagen inicial del Futalaufken, del lago que nadie lo toca. Si estoy haciendo un aporte nuevo, es porque tiene que tener un sentido y una calidad.
funcional, material, tipológica, de usabilidad, técnica, y también, esto lo vamos a repetir, qué es lo que acarrea esto, ¿no? En ese sistema de relaciones, el que nombraba yo de Stefano Marzano, con quiénes se vincula, a quiénes aporta valor, a quiénes derrama, de quiénes toma y a quiénes entrega, ¿no? Ahí estoy hablando de un mapa de actores, de un sistema de relaciones. La marca, su significado, su origen, su continuidad en el tiempo, cuál es el ADN de la marca, cuál es su comportamiento, ¿sí? Todo esto es parte de la identidad estratégica. La validación, que hoy es tan importante, ¿sí? No solo en las redes, en lo digital, no solo es, antes eran marcas que eran push, eran las que empujaban, ¿sí? Hoy en día, en realidad, tenemos que tener diálogo abierto y levantar también la validación de quienes hablan sobre nosotros, sea un organismo como puede ser que está certificando Bioproducto Argentino, por ejemplo, es un sello muy nuevito que es una oportunidad para una validación en algunos de los emprendimientos que he estado viendo, como puede ser también los diálogos en las redes. El relato también es algo fundamental, el valor, el segmento, la identidad, la historia, los significados, ¿sí? La circularidad, la huella de carbono. Finalmente, la experiencia, cuánto es lo físico, cuánto es lo digital, ¿sí? Y en relación a eso es lo que nosotros podemos, digamos, definir qué ocurre en cada uno de esos campos. Innovación, nos dice Berganti, liderada por el diseño, se trata de la producción de novedad basada en la creación de nuevos significados o sentidos. El diseño como productor de juicio y como productor de nuevos significados. Bueno, para esto mi objetivo, voy a ir rápido, son muchas diapositivas, pero prefiero que queden para que las puedan recorrer después. En este caso, el sistema del producto servicio reconsiderado es un instrumento que nos ayuda a idear y diseñar un nuevo producto o servicio como objeto físico e inmaterial. ¿Qué entendemos entonces por un producto? Hoy el producto es una experiencia amplificada. Como decía, no es solo eso físico que ocurre, sino que es lo virtual, ¿no? Mi acceso, mi conocimiento, el poder hacer uso. Antes el producto era ese automóvil de abajo o el taxi, que ya tenía parte de servicio acarreado. Hoy el Uber puede ser el servicio que reemplazó a ese automóvil que estaba debajo, ¿no? Entonces estamos atravesando un cambio de paradigma en relación al concepto de producto. Mi propuesta es que lo piensen como algo muy amplificado entre lo físico y lo virtual, entre la posesión y el servicio. Algunos conceptos que les quiero acercar es el tema de la magnitud del producto o servicio que ustedes diseñan y ofrecen, y que esto puede ser medido por la cantidad de atributos o las propiedades que tiene, que ustedes están controlando en esa oferta. Y para eso, esta es una de las herramientas publicadas, que es el sistema de producto reconsiderado. Acá yo los invito a que pongan su producto o servicio en el centro y que puedan repensarlo, pensarlo específicamente, cuántos atributos, cuánta identidad estratégica están ustedes volcando en cada una de estas variables que componen a la experiencia global de ese producto y servicio, que es la que tendría el consumidor, ¿sí? Entonces, si su tipología, su composición morfológico-funcional, sus prestaciones, su ergonomía y usabilidad tienen sentido con el relato general. Si su sistema tecnológico, las industrias asociadas, las cooperativas, las personas que están participando en ese círculo virtuoso, tienen relación con ese relato que yo digo al final de la historia, ¿no? Que es mi producto.
si el costo, el tipo de consumo productivo, la huella de carbono, tiene también sentido, está estudiada, está medida y la estoy comunicando en relación al relato. Lo mismo en la magnitud comunicacional, la marca, el relato que estoy contando, la categoría de producto o la magnitud de consumo, dónde es el punto de acceso, cómo está posicionado, y cuál es el segmento de usuarios al que apunta. Esta herramienta nos sirve para entender cómo estamos hoy y tomar decisiones para hacer cada vez una construcción de una propuesta con mayor sentido y con un relato mucho más claro y más preciso para ese signo, ¿sí?, que hablábamos al principio, que es lo que estoy ofreciendo. El modelo facilita la comprensión del producto o servicio según estas lecturas simultáneas. Es el producto o servicio como objeto físico virtual, como proceso tecnológico productivo, como signo comunicante y como experiencia de consumo. Todo eso junto es la experiencia de mi consumidor. Pero todo esto yo lo tengo que poder pensar y tomar decisiones separadas que construyan ese todo. Esta simultaneidad, la que les ofrecemos con este gráfico, nos permite, digamos, hacer visible, estudiar, discutir una propuesta de valor coherente, ¿no?, a diseñar. Entonces, estas son algunas de las variables, las voy a pasar un poquito rápido. Esto les va a quedar. Pero es la invitación a pensar la dimensión de nuestro producto o servicio y cuál es el efecto, ¿sí?, que está produciendo en ese mercado, en ese grupo de consumidores, en la sociedad. Y para eso es otra matriz que ofrezco, que puedan usar, que tiene que ver con la dimensión económica, la ambiental, la estética, la social y la cultural de mi producto o servicio. Es decir, aquello que nosotros ofrecemos y construimos, qué impacto, qué efecto, tanto por lo que toma como por lo que entrega, entendiendo todo el círculo virtuoso, toda la cadena de valor, cómo incide en la dimensión económica, ¿sí?, del contexto, en la dimensión ambiental, en la estética, en la social y en la cultural. Este modelo sirve para entender ese aspecto fenomenológico, ¿sí?, como que se presenta el producto y servicio en esas magnitudes, pero nos permite estudiar, digamos, ahora ya fuera del producto. El anterior nos centrábamos más bien desde el producto. Ahora es el efecto que produce en la dimensión social de las personas, en la cultura de un territorio, de una sociedad, en el ambiente, en el territorio, en la estética, en la experiencia estética cotidiana, ¿sí?, a la que estamos expuestos, y que construye también en esa dimensión económica. Cuanto más valor tenga nuestro producto y servicio, mayor va a ser el efecto que produzca en positivo, ¿no? Efecto positivo, porque también podría ser un efecto negativo, en esa dimensión social, cultural, ambiental, estética y económica. Es el peso. Y pasar de ser un gadget o ese commodity que veíamos en las primeras imágenes a ser a un producto con sentido, ¿sí? El gadget, el commodity es algo olvidable en realidad. Su peso es muy inferior o puede ser que su peso sea muy negativo, ¿sí? Podríamos hablar casi de acercarnos a basura de alguna manera, a producir aquello que no tiene sentido y que está yendo en contra hoy de nuestro ambiente y de nuestra forma de vida. Pasar al producto con significado, con sentido, con valores sociales, con valores culturales, valores ambientales, estéticos y económicos, es el desafío que obviamente los que estamos acá decidimos tener en mano. Entonces, ¿cómo debería ser la dimensión de mi producto o servicio en una economía de consumo físico-digital? Y también para mi segmento o nicho, ¿no? Son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos. No vamos a lograr resolverlas en esta ponencia ni en estos minutos, pero es algo que realmente tenemos que analizar y tener presente para la toma de decisiones. Hoy el mercado
tiene segmentos, categorías de interés, personas con distintas capacidades, con distintas trayectorias, edades, diversidad, entre tantas elecciones que nosotros podemos tomar y hacernos esas preguntas para esos segmentos, ¿no? Hacernos preguntas de cuáles son sus reales deseos y necesidades, ¿sí? No solo necesidades, los deseos, qué valores están buscando en los productos que deciden adoptar. Y pensar este mercado, digamos, como este círculo virtuoso, en realidad, donde todas estas relaciones que se establecen definen el valor, las imágenes, las garantías, las validaciones, las promesas, los canales, las expectativas, los acuerdos, ¿sí? Todo esto convive en ese círculo virtuoso que construimos nosotros dentro del mercado. Algo que no quiero que dejemos de tener en cuenta es el concepto de reciprocidad. Nosotros producimos, tomamos y entregamos, ¿sí? Tomamos valor, lo reconvertimos y entregamos valor, esa es nuestra misión. Entonces, cuando el producto o servicio se retroalimenta en sistemas complejos y dinámicos como el mercado, en esa iteratividad, es que existe este principio de reciprocidad que no deberíamos obviar. ¿Cómo facilitar la reciprocidad en una economía circular? Bueno, es tener que ver con no una cadena de valor lineal, sino entenderlo desde la circularidad, ¿sí? Doberti nos decía desde sus seminarios que proyectar es agudizar la mirada para ver lo que todavía no está. Anclar la vista donde no hay nada, porque solo así se puede ir prefigurando, conformando progresiva y rigurosamente lo que cobrará existencia en un futuro. Un futuro que se prefigura conjuntamente con el objeto, ese objeto que estamos construyendo. Quizás el nudo de deseo que guía todo ese desarrollo, el de nuestros emprendimientos, se sitúa en el recorrido, en ese deslizamiento. Son aproximaciones, relajémonos, porque tenemos que tener un horizonte muy ambicioso, pero nos tenemos que animar a la aproximación. Y ese es el deslizamiento y el movimiento. En ese sentido, bueno, voy a concluir esta parte teórica en ojalá estimular la observación y la reflexión en relación a la identidad de nuestra propia oferta hacia una reelaboración futura de estrategias de producto en diálogo con nuestros mercados de destino. Espero que este concepto hoy quede pensando sobre qué tendencia estamos operando, cuál es o son mis mercados, cuál es su territorio, quiénes son mis clientes, cuál es el segmento sobre el que están operando, dónde y cómo compran, y el desafío, cuánto pagan, ¿sí? Y por qué. El desafío es detectar 5 productos y marcas referentes competidoras y lograr hacer ese análisis de producto con algunos de estos instrumentos que pude presentarles, entendiendo cómo está posicionado nuestro producto o servicio, un benchmark, y cómo están operando los otros para entender estrategias y tomar decisiones. Algunas herramientas tradicionales tienen que ver con investigación de tendencias, mapa de actores y saberes, vigilancia tecnológica, todo esto se los vamos a dejar en material, análisis de problemas, ¿sí? Y los nuevos territorios, ¿cuál es mi segmento? Se trata de infancias, adolescencia, juventud, adultez, qué categorías de interés responden, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus trayectorias, son identificables a un género, son a género. Bueno, muchas herramientas que nos trae el Design Thinking y todas estas metodologías tienen que ver con entrevistas a usuarios, fichas de usuarios, mapas de empatía, mapas de comunidades de usuarios. Y finalmente entender esa cadena de valor o círculo virtuoso que estamos generando, ¿sí? Tener un pensamiento entonces donde establecemos estas relaciones, ¿sí? Con todas estas variables y entendamos esa reciprocidad de toma y de entrega de valor con cada uno de estos, desde un proveedor hasta una cadena de comercialización. Y para eso nos puede servir hacer análisis de producto,
Estudiar el lienzo de modelo de negocios, el Canvas, tan utilizado, análisis de estrategias de producto, análisis de estrategias de negocios y tablas de benchmark. Son algunas de las invitaciones. Priorizar tiene que ver con, esto lo tomo prestado de la ciencia, de la investigación científica, que nos dice que cuando uno piensa a qué le tengo que dedicar mi pensamiento de investigación, qué vale la pena, qué necesita la sociedad. Bueno, seguramente aquello urgente, aquello que es relevante, aquello que es factible, ¿sí? Que diseñe y que ofrezca, aquello que es deseable y aquello en lo que nosotros somos idóneos. Eso que nosotros podemos tener un poquito de maestría o desde nuestro lugar, desde nuestras materias primas, desde nuestra cultura proyectual, desde nuestras técnicas productivas que tenemos para entregar. Y hoy fundamentalmente que todo pueda ser mesurable. Estamos viviendo una época en la que los indicadores duros son los que validan, digamos, lo que hacemos. Bueno, al cierre, sigo haciendo muy rápida la presentación. El mundo globalizado ha desplazado el sentido del origen de la producción. Pasamos de productos de consumo masivo hoy, que son ideados aquí, desarrollados allá, a productos que tienen un origen geográfico identificable y que pueden tener un valor que puede ser la marca como garante, la generación de valor por identificación del origen, ¿sí? Como operación de contratendencia. Hay que encontrar esas razones por las cuales estamos ofreciendo un producto. Y para hacer esa construcción de producto o servicio con identidad estratégica, al desembarcar en nuevos mercados se necesita generar una identidad reconocible, un diferencial que la aleje del territorio de los commodities de su identidad productiva. Generalmente se trabaja de manera dogmática, introspectiva, y la propuesta que hoy quería acercarles es que la identidad no es algo unívoco que debe ser revelado, sino que es un sistema complejo y dinámico que se establece sobre la base de un sistema de relaciones que los productos establecen dentro del mercado y con la sociedad. La comprensión y creación sobre ese sistema requiere de la observación y la elaboración de estrategias. Tenemos que ser estrategas y el diseño es una herramienta clave para construir y gestionar valores, espacios, comunicaciones, relaciones y mercados. Tips finales que se los voy a dejar, son unos cuantos: construir un mapa del consumidor, investigar el concepto propio de identidad estratégica, construir estrategias referidas a esa realidad particular, analizar cómo esa construcción de valores puede hibridarse y sincronizarse con acciones particulares, como apoyarse, por ejemplo, en percepciones preexistentes pertenecientes a la noción colectiva, y diseñar ese sistema de producto o servicio reconsiderado en relación a dichos deseos, valores y aspiraciones. En 4 pasos: formular una pregunta en el contexto local, alejarse y observar, apropiarse de un concepto para expandir esa mirada, generar una idea de proyecto de desarrollo local a escala global, activar una variable para implementación, es decir, emprender. Y les voy a dejar un link a esta publicación que estamos sacando, que les nombraba, que tiene más de 50 herramientas para poder proyectar y diseñar productos innovativos y con valor agregado. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estoy a disposición a través de mis redes.